Cambiar tu vida en tan solo una semana puede parecer una promesa exagerada, pero cuando aplicas los hábitos correctos, el cambio es real. No se trata de reinventarte por completo de la noche a la mañana, sino de comenzar con pasos simples pero poderosos que generan un efecto dominó en todos los aspectos de tu vida. Hoy quiero compartirte 5 hábitos profundamente inspirados en el estoicismo, una filosofía milenaria que nos enseña a vivir con sabiduría, propósito y templanza. Estos hábitos no son soluciones mágicas ni fórmulas superficiales. No prometen resultados instantáneos sin esfuerzo, pero sí ofrecen algo mucho más valioso, algo real y alcanzable. Son acciones concretas que podés empezar hoy mismo, sin necesidad de grandes recursos ni cambios drásticos, y que, si sos constante, pueden tener un impacto profundo y duradero. No importa en qué punto te encuentres de tu vida, estos hábitos son herramientas prácticas para ayudarte a reconectar con vos mismo, tomar el control de tus decisiones y cultivar una vida más consciente, equilibrada y plena. El primero de estos hábitos es levantarse temprano. Al principio no fue nada fácil. Siempre había sido de esas personas que aprovechan cada minuto posible en la cama, que se aferran a la almohada como si el mundo pudiera esperar un rato más. Pero tras atravesar momentos difíciles en los que sentía que todo se me escapaba de las manos, que los días me pasaban por encima y que no tenía control sobre nada, decidí probar algo distinto. Comenzar el día antes del ajetreo, antes del ruido, antes de que el mundo reclame mi atención, me dio un regalo inesperado. Tiempo para mí, para respirar sin apuro, para meditar aunque fuera unos minutos, para mover el cuerpo con ejercicios suaves que me conectaran con mi energía vital, para saborear un desayuno sin prisas y, sobre todo, para ver el amanecer. Ver el cielo cambiar de color, sentir el aire fresco, escuchar el silencio transformarse lentamente en vida, fue algo que jamás había valorado. No era solo cuestión de productividad ni de hacer más cosas, sino de presencia. Ese momento de paz antes de que el mundo despierte me conectó conmigo mismo y con la naturaleza de una forma que nunca había experimentado. Me ayudó a empezar cada jornada con claridad, intención y calma, y aunque suene pequeño, ese cambio lo transformó todo. Si querés intentarlo, no necesitas hacerlo de golpe. Empezá con pequeños ajustes. Despértate solo 15 minutos antes cada día. Permítile a tu cuerpo adaptarse, y vas a ver cómo, sin darte cuenta, ese simple hábito empieza a cambiar tu forma de vivir el día. El segundo hábito que adopté fue hacer ejercicio diariamente. Y no hablo de volverte atleta de la noche a la mañana ni de inscribirte en un gimnasio con rutinas extremas que solo generan frustración. Yo también era alguien que encontraba 1000 excusas para no moverme. El cansancio después del trabajo, la falta de tiempo, la pereza de los días grises, la sensación de que no iba a hacer ninguna diferencia. Pero cuando decidí comprometerme conmigo mismo, empecé con algo muy sencillo, solo 20 minutos al día. Podía ser una caminata por el barrio, unos estiramientos suaves, una sesión de yoga guiada en YouTube o una rutina liviana en casa. Lo importante no era el tipo de ejercicio, sino el acto de moverme, de activar mi cuerpo cada día con intención. Y lo más sorprendente fue que los beneficios llegaron mucho más rápido de lo que imaginaba. Empecé a sentir más energía, a levantarme con mejor ánimo, con más disposición para encarar el día. Mi mente se volvió más clara, como si el movimiento ayudara a despejar también el desorden interno. Incluso comencé a dormir mejor, con un descanso más profundo y reparador. Redescubrí el placer de correr al aire libre, no por competir ni por marcar tiempos, sino por la sensación de libertad que me daba. El viento en la cara, los sonidos de la calle, el ritmo constante de mis pasos. Y en el yoga,
encontré algo que no sabía que necesitaba. Un espacio de calma, de conexión entre el cuerpo y la mente, donde cada respiración era un acto de presencia. Con el tiempo, entendí que hacer ejercicio todos los días no era solo una práctica física, sino una forma de honrar mi cuerpo, de agradecerle por todo lo que hace por mí, de cuidarlo con amor y respeto. Ya no lo veo como una obligación, ni como un medio para cambiar mi apariencia, sino como un acto de autocuidado profundo, de compromiso conmigo mismo. Y lo mejor es que cualquiera puede empezar. No importa tu edad, tu nivel de energía o tu experiencia previa, solo necesitas dar el primer paso, aunque sea pequeño, porque moverse es vivir, y cada movimiento consciente te acerca a una vida con más salud, más equilibrio y más propósito. El tercer hábito que me cambió fue llevar un diario. Al principio, lo admito, me parecía una pérdida de tiempo, algo innecesario o incluso algo que solo hacían los adolescentes con sus libretas llenas de secretos. Pero, en medio de mi búsqueda por encontrar hábitos más conscientes, decidí darle una verdadera oportunidad. Me comprometí a escribir todas las noches durante 10 minutos. No seguía ninguna regla. No me exigía frases inspiradoras ni reflexiones profundas. Simplemente me sentaba con un cuaderno y dejaba que las palabras fluyeran. Algunas veces escribía lo que había sentido en el día, sin filtro. Otras veces anotaba ideas que me rondaban la cabeza, cosas que me molestaban o pensamientos sueltos que necesitaba sacar. Y muchas noches terminaba el día con una lista de gratitud, aunque fuera breve, aunque solo incluyera el olor del café, una charla con alguien querido o haber salido a caminar. Lo que descubrí con esta práctica fue profundamente revelador. Poner en palabras lo que siento me ayudó a ver con claridad cosas que antes se enredaban en mi mente. Escribir se volvió un acto de orden interno, como si el papel me ofreciera un espejo donde podía observar mis emociones sin juzgarlas. Noté que al plasmar mis pensamientos también podía entender mejor mis reacciones. Empecé a ver patrones que se repetían, emociones que cargaba sin darme cuenta, formas de pensar que necesitaban ser cuestionadas. Ese pequeño ejercicio diario se convirtió en una herramienta para crecer, para hacerme responsable de cómo vivo, cómo siento y cómo respondo ante la vida. Con el tiempo, el diario se volvió mi refugio, un espacio privado y seguro donde podía ser totalmente honesto, donde no tenía que fingir nada. Ahí no había expectativas, solo escucha. Fue un descanso para la mente. Una pausa de autocuidado que me ayudó a cerrar el día con mayor serenidad. Incluso en jornadas agotadoras, esos 10 minutos se convirtieron en una forma de soltar, de vaciar lo que pesaba y empezar el día siguiente más liviano. Hoy no concibo mis noches sin ese momento de conexión conmigo mismo. No es una obligación, es un regalo. Escribir no solo me ayudó a conocerme mejor, sino a tratarme con más compasión. Y eso, sin duda, fue uno de los mayores cambios que experimenté. El cuarto hábito que incorporé en mi vida fue practicar la alimentación consciente. Durante años, comí de forma automática, como muchas personas. Mientras miraba el celular, respondía mensajes o tenía la televisión de fondo, engullía los alimentos sin prestarles verdadera atención. Era como si comer fuera solo una tarea más en el día, algo que había que hacer rápido para pasar a lo siguiente. Ni siquiera registraba los sabores, las texturas, las cantidades y mucho menos las señales de mi cuerpo. Pero cuando decidí probar la alimentación consciente, todo cambió. Empecé a sentarme a la mesa sin distracciones, sin teléfono, sin pantalla, sin apuros. Solo yo y la comida. Al principio fue incómodo porque me di cuenta de lo poco presente que estaba al comer.
Pero poco a poco comencé a reconectarme con ese acto tan cotidiano y, a la vez, tan sagrado. Descubrí sabores que antes pasaban desapercibidos. Noté cómo masticaba, cuánto tardaba en sentirme satisfecha, e incluso aprendí a distinguir entre el hambre física y el hambre emocional. Comer dejó de ser un piloto automático y se volvió un momento de presencia. Lo más impactante fue cómo esa simple práctica transformó mi relación con la comida. Empecé a escuchar a mi cuerpo con más respeto, dejé de comer por ansiedad o aburrimiento y aprendí a preguntarme qué necesitaba realmente. Si era alimento, descanso o contención emocional. Esta conciencia me trajo equilibrio no solo en la alimentación, sino también en la forma en que me trato a mí misma. Además, comencé a incorporar un pequeño ritual antes de cada comida. Una pausa para agradecer. Agradecer por los alimentos, por quien los preparó, por tener la posibilidad de nutrirme. Ese momento de gratitud transformó un acto rutinario en una experiencia plena, en una forma de honrar la vida y mi cuerpo. La alimentación consciente no es una dieta ni un conjunto de reglas estrictas. Es una manera de volver al presente, de reconectar con nuestras necesidades reales y de cultivar el respeto hacia uno mismo. Hoy, cada comida es una oportunidad para cuidarme desde un lugar más profundo. Y ese cambio, aunque sutil, tuvo un impacto enorme en mi bienestar físico, emocional y mental. Y el quinto hábito, el más desafiante para mí, fue limitar el tiempo de pantalla. En un mundo donde todo está mediado por la tecnología, donde trabajamos, socializamos, nos entretenemos y hasta buscamos validación a través de una pantalla, tomar distancia puede parecer casi imposible. Pero justamente por eso decidí intentarlo. Me di cuenta de que cada vez que tenía un momento de aburrimiento, incomodidad o simple pausa, mi reacción automática era tomar el celular. Ni siquiera pensaba en lo que estaba haciendo. Y cuando miraba el reloj, 1 hora había pasado sin darme cuenta. Era como si el tiempo se escurriera sin que yo pudiera sostenerlo. Ese uso excesivo no solo me robaba horas valiosas, también afectaba mi mente. Me sentía saturada de información, comparándome sin querer con vidas ajenas que veía en redes sociales, perdiendo la concentración en lo que realmente importaba. Me costaba enfocarme, me costaba disfrutar el presente, y por las noches mi sueño se volvía superficial, interrumpido, porque me iba a dormir justo después de mirar una pantalla brillante llena de estímulos. Entonces dije, basta. Empecé por establecer límites reales. Redes sociales solo 1 hora al día. Silencié notificaciones, puse el celular en otra habitación durante las comidas y, sobre todo, creé una regla inquebrantable: no más pantallas 1 hora antes de dormir. Al principio fue durísimo. Me encontraba con el impulso automático de chequear el teléfono sin motivo. Me daba ansiedad no saber qué estaba pasando, pero poco a poco, ese espacio se fue transformando en otra cosa. Recuperé algo que había perdido, el silencio. Y en ese silencio me encontré con ideas nuevas. Volví a leer libros con atención plena. Empecé a escribir, a salir a caminar sin auriculares, a redescubrir pequeños placeres como observar el cielo o simplemente quedarme quieta, respirando. Volví a dibujar, algo que había abandonado hacía años, y esa actividad simple me trajo una paz que ni recordaba. Comencé a prestar más atención a las personas cuando conversábamos, a escuchar de verdad, a estar presente. Y con todo eso, lo que más noté fue un cambio profundo en mi estado emocional. Al estar menos expuesta a redes, mis niveles de ansiedad bajaron notablemente. Dejé de compararme todo el tiempo, dejé de sentir que tenía que estar produciendo o respondiendo constantemente. Empecé a sentirme más en paz conmigo misma.
Descubrí que el mundo offline no solo sigue girando cuando apagas el celular, también se vuelve más rico, más auténtico y más tuyo. Hoy, aunque sigo usando la tecnología porque es parte de nuestra vida, lo hago de forma consciente. Aprendí a poner límites, a preguntarme, ¿realmente necesito ver esto ahora? Y a priorizar el contacto humano y las experiencias reales. Porque al final, lo que más valoras no es lo que viste en una pantalla, sino lo que viviste con los 5 sentidos estando verdaderamente ahí. Limitar el tiempo de pantalla me devolvió tiempo, foco, calma y también libertad. Te invito a que lo intentes, aunque sea por unos días. No tenés que desconectarte por completo, solo hacer espacio para volver a conectar con vos. Y créeme, ese pequeño ajuste puede ser uno de los cambios más poderosos que hagas. Estos 5 hábitos no son reglas estrictas ni exigencias que debes cumplir a la perfección. Más bien, representan pequeños pasos dados con intención y compromiso. Cada uno de ellos me enseñó una lección profunda sobre el autocuidado, la disciplina, la gratitud y la presencia en el momento presente. No se trata de transformar tu vida de golpe, sino de integrar cambios sencillos que, con constancia, generan un impacto duradero. Si estás buscando un cambio real, te invito a empezar con uno solo, aquel que más resuene con vos en este momento. Próbalo durante una semana, con paciencia y apertura. Y presta atención a cómo te sentís, a qué cosas empiezan a moverse dentro y fuera de vos. La verdadera transformación no surge de grandes revoluciones ni esfuerzos desmedidos, sino de esas decisiones conscientes que repetimos día tras día, construyendo poco a poco una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ¿cuál de estos hábitos te gustaría probar primero y empezar a transformar tu vida desde hoy?